Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar esta semana para iniciar la serie temática dialéctica presentada por Carlos Rojas Reyes. Recordemos, una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes. Gracias, Edison. Estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital, además enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Junto con esto, estudia estética y ontología del pensamiento andino. Él es doctor en estudios culturales latinoamericanos, ex docente de filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones: Introducción al pensamiento marxista, Tiempo, sujetos y conciencia, Estéticas caníbales, 3 volúmenes, Ontología amerindia. Hoy, Carlos Rojas, como parte de la serie temática dialéctica, presenta la dialéctica negativa a través de 3 autores: Jameson, Bhaskar y Zizek. Inicia por Frederick Jameson. Bienvenido, Carlos. Gracias, Edison. Como respuesta a la caída del muro de Berlín y a la destrucción de la Unión Soviética y la consiguiente crisis de la dialéctica, tanto en su forma vulgar como crítica, ¿qué desarrollos teóricos se dieron ya en el siglo XXI? Yo creo que en el siglo XXI hay un renacimiento del marxismo y por tanto de la dialéctica, ¿no? Muchísimos autores como Fineschi, Belofiore, Chris Arthur, en fin, hay muchísimos que analizan la relación entre Hegel y Marx, por ejemplo, y luego superando de alguna manera todo lo que significó la debacle de la caída del muro de Berlín y el final de la Unión Soviética y de los países llamados socialistas, empieza a repensarse el marxismo. Además, como hemos mencionado ya, el tema de la publicación de las obras completas, una edición crítica, el Mega 2 de las obras completas de Marx y Engels. Entonces tenemos un conjunto de autores que dicen, bueno, vamos a repensar la dialéctica. Fuera de los 2 parámetros, fuera del marxismo vulgar de origen soviético, estalinista, pero también más allá del pensamiento crítico, por ejemplo, más allá de la escuela de Frankfurt, más allá de Marcuse o de Horkheimer o de Karel Kosik, y entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que sería una dialéctica para el siglo XXI? Entonces hay varios autores, Tony Smith, Werther Ollmann, que son un poco los que hacen la transición entre la dialéctica anterior y la nueva, y una serie de autores contemporáneos, algunos de los cuales vamos a hablar aquí: Jameson, Zizek, Bhaskar, Badiou, en fin, hay, digamos, que se plantean dialécticas de largo aliento, súper profundas, pero que también significan
como veremos, cambios radicales, cambios de fondo en lo que entendíamos por dialéctica. Yo le denomino a esta dialéctica del siglo XXI una dialéctica negativa. Ya vamos a ver por qué. No en el sentido de Adorno, digamos, es una modificación radical del planteamiento de Adorno, y veremos cómo el papel de la negación va a sufrir, es lo que más va a sufrir una transformación profunda en el siglo XXI. Bien, has empezado este recorrido por la dialéctica en sus nuevas versiones, ampliaciones, críticas, y vas a empezar con esta dialéctica negativa y con un autor como Jameson. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las novedades que introduce Jameson en su propuesta dialéctica? ¿Cuáles son esos cambios importantes? ¿Cuáles son los elementos de continuidad y cuáles los de ruptura? Bien, yo creo que Friedrich Jameson es un autor sobre todo conocido por su crítica a la posmodernidad, o sea, la posmodernidad como ideología del capitalismo tardío. Quizás es un libro que muy difundido también por sus estudios literarios que son muy importantes, y digamos tiene una larguísima, acaba de morirse hace 2 o 3 meses Jameson, pero ha sido un autor, digamos, quizás aunque está muchísimo traducido al español, menos conocido en los ámbitos latinoamericanos, poco estudiado quizás, pero a mí me parece que es de los que más aporta una visión crítica de lo que es el marxismo contemporáneo. Él tiene un libro que está de hecho en español, que se llama Valencias de la dialéctica. Es un tomo de 500 páginas, es un pequeño monstruo, en donde hace una revisión completa de lo que es la dialéctica. Yo desde luego me voy a referir digamos al núcleo de lo que es el planteamiento de él, dejando de lado, por ejemplo, la larguísima discusión que entabla sobre qué tomó Marx o qué toma Marx de Hegel y qué no toma de Hegel, que viene de otras fuentes, y allí va a introducir unas diferenciaciones profundas en esta Valencia de la dialéctica. Qué curioso el nombre de Valencia, o sea, es más en relación a la química. La química es un nombre que está tomado de la química, y él lo dice explícitamente porque la valencia, digamos, lo que hace la valencia un átomo que está ligada a la distribución de los electrones en las órbitas, sin ponernos técnicos ni difícil, hace que una distribución distinta de estos electrones en las órbitas hace que un átomo tenga distintos isótopos. Por ejemplo, el isótopo 235 del uranio es mucho más radiactivo que los otros y se utiliza el cobalto 64, 67 creo que usamos en medicina, tiene una valencia distinta. Entonces, Jameson dice, esta metáfora me sirve para decir que si nosotros hacemos estos movimientos en la dialéctica clásica, vamos a tener consecuencias enormes en el funcionamiento de este modo crítico de pensar. Y por eso le llamamos valencia. Sí, eso es de la química que viene sí, estrictamente, sí. Entonces, siguiendo adelante, ¿cuáles serían entonces las novedades que introduce Jameson? Yo creo que lo primero que hace Jameson es distinguir 3 tipos de dialéctica que se dan tanto conceptualmente como históricamente. Y él dice, su libro comienza por ahí de hecho,
que la dialéctica tiene tres nombres. Tres nombres que se le puede dar. Y esos tres nombres son la dialéctica, con un artículo la así mayúscula, la gran dialéctica, la dialéctica que ya vamos a ver, sistemática y a qué se refiere, una dialéctica, que son aquellas dialécticas particulares, y el término dialéctica cuando le usamos como adjetivo, ¿no? Crítica dialéctica, pensamiento dialéctico, enfoque dialéctico, posición dialéctica. Entonces allí es la adjetivación, es decir, no existe tanto como la dialéctica o una dialéctica, sino en su función de adjetivo, de la modificación de cualquier fenómeno. Cuando a un fenómeno le adherimos la palabra, ¿qué es lo que estaría significando? Y esto es bien importante porque en la parte más vulgar, más dogmática, desgraciadamente lo que teníamos es un término, como dice Wittgenstein, que se ensució tanto que ya no servía para nada. Había que dejarlo, lavarlo, dejarlo un tiempo allí, porque cuando alguien quería mostrar profundidad o entender la realidad, le llamaba todo dialéctico. Mira, es que mi posición es dialéctica, mira, es que mi pensamiento es dialéctico, mira, es que esta situación es dialéctica, pero después hurgabas y tú no encontrabas el significado real de lo que era ser dialéctico. Entonces, Jameson dice, esa adjetivación es la que tenemos que precisar con toda claridad, porque no todo proceso, no todo fenómeno, no todo pensamiento es ni tiene que ser dialéctico. Estos son dialécticos. ¿En qué momentos y bajo qué condiciones podemos adjetivar? ¿En qué momento Edison está pensando dialécticamente? ¿En qué momento tu propuesta se vuelve dialéctica? ¿Ya? Para evitar generalizaciones abusivas. Entonces, si tú quieres, vayamos viendo una por una, dialéctica, una dialéctica y la dialéctica en el sentido de la adjetivación. Sí, claro. Ya. Adelante. Lo primero que tenemos que decir es la dialéctica. Y en la dialéctica nosotros tenemos la dialéctica construida como sus sistemas universales, sistemas comprensivos del conjunto de una realidad, totalizantes por lo tanto, y que tienen allí precisamente su debilidad, porque tratan de explicar, de describir y explicar el conjunto de la realidad. Y esto ciertamente para Jameson lleva a un pensamiento que termina por ser dogmático, incluso en algunos autores que tienen otra orientación. Cuando nosotros hablamos de la dialéctica hay que distinguir entonces dos grandes campos. La dialéctica del marxismo vulgar, representada por la Academia de Ciencias de la URSS, por autores como Kopnin o Politzer, que eran estos libritos como manuales de recetas donde todo tenías que encontrar mecánicamente, la tríada tesis, antítesis, síntesis, posición, negación de la negación, y ese esquema rígido se metía en toda la realidad y terminaba desgraciadamente justificando cualquier posición política, como, no sé, el pacto Hitler-Stalin, para ponerte uno de los peores horrores que se dieron en esa época. Esta es la parte. Y claro, allí, desgraciadamente, el concepto de totalidad se terminó por convertir en un concepto totalitario, claro, que es la deriva, que desgraciadamente procesos revolucionarios que comienzan siendo tales, terminan, no solo por la dialéctica, es una consecuencia, es por opciones políticas, terminan en este marxismo dogmático que lo vivimos fuertemente en las universidades, en las estructuras académicas. Se enseñaba ese materialismo dialéctico extremadamente rígido. Esta es entonces una de las versiones de la dialéctica, pero desde luego no hubo solo esto, Timé. Sí, junto con este
totalitarismo aparece y el dogmatismo aparece como algo que es muy frecuente en nuestro medio. Hablar de es la única, es la mejor, no hay otra. Por eso es la dialéctica, no hay otra. Claro, parte del dogmatismo es la negación de los aportes y de los pensamientos muy, muy importantes que están dentro del propio campo marxista de otras corrientes y fuera del campo marxista. Entonces estos autores solo leen el entorno marxista y todo lo que está fuera, no sé, Wittgenstein o Lacan o Agamben o Zizek son desviaciones del pensamiento que no debes tomar en cuenta y que debes rechazar. Incluso, digamos, el neopositivismo, ¿no? Hay que rechazar completamente el neopositivismo porque es lo peor, digamos, o el historicismo de Kuhn o el falsacionismo de Popper. Estos son enemigos radicales de lo que es el pensamiento, la lógica de las contradicciones que no están allí. Entonces tú no puedes aprender, discutir, dialogar, debatir con lo más avanzado del pensamiento occidental y mundial y oriental, ¿no? Sí, los desarrollos de la dialéctica, digamos, de la filosofía japonesa sobre la dialéctica negativa. Aquí no lo vamos a tocar. Por ejemplo, hay toda una corriente marxista y no marxista en Japón que desarrolla la dialéctica. Kitaro Nishida, que tiene un libro precioso sobre el lugar de la nada, y hace todo un desarrollo, pero claro, esto era burgués y no podías tocarlo. Uno se pregunta si Marx hubiera tenido esa actitud. Digamos, su principal referente era un idealista llamado Hegel, el más grande idealista que existido en todos los tiempos. ¿Y de dónde parte Marx? De Hegel. Entonces dice, bueno, eso es lo más avanzado del pensamiento. Ahora tengo que ver qué hacer con Hegel. Y claro, parte del marxismo dogmático dice, es que invierte a Hegel. Pero si uno pregunta, invertir significa, es solo una metáfora, pero invertir significa, más adelante esperamos que tratar ese tema de qué concretamente estaba significando para Marx invertir la dialéctica, porque solo es una metáfora. O sea, ponerlo estaba cabeza abajo, hay que ponerle, pero hay que salir de la metáfora y ver qué realmente estaba significando. Y yo creo que este marxismo de Zizek o de Jameson o de Bhaskar, uno de los grandes méritos que tienen es que dialogan con el pensamiento contemporáneo, sin dogmatismos. O sea, no te preguntas si es idealista, si es metafísico, digamos, hace una mirada crítica realmente. Por ejemplo, digamos, Zizek hace una lectura crítica y, según él, revolucionaria de San Pablo. Bien, ahí vamos a ver. Igual. Claro, varió igual. Digamos, hubo una moda. En realidad, montones de intelectuales escribieron sobre San Pablo como el origen del pensamiento crítico y revolucionario. Yo tengo un poco de dudas, pero en fin. Ya, digamos, todos, por ejemplo, muchos de ellos leen, que creo que es el autor clave en todo esto, Jacob Taubes, que es fundamental para una reinterpretación crítica, no marxista, pero profundamente crítica y revolucionaria del cristianismo, por ponerlo así. Entonces, si tú te quedas en el marxismo vulgar, dices, no, la religión es el opio del pueblo, pero esto es insuficiente. El propio Marx después se olvidó del tema de la religión y en sus obras de la madurez y de la vejez no vuelve jamás al tema de la religión, sino de paso. Digamos, en el Capital tú encuentras montones de referencias a la religión, pero más bien en el sentido de decir, miren cómo la lógica dinero, mercancía, dinero funciona como la Trinidad. Eso es lo que hace Marx con eso. Pero aparte de eso, como él mismo decía, no hay que combatir la religión cuando las relaciones entre los seres humanos sean transparentes, se disolverá por sí sola. Bien. Entonces, ahora vayamos al segundo nombre de la... a la segunda parte del primer nombre. Ya. Ya, decía que en el primer nombre hay dos partes. El marxismo
vulgar, el marxismo de la Academia de Ciencias de Rusia, totalizante y totalitario, que es uno, pero hay otras corrientes que también construyen versiones críticas, avanzadas, muy importantes, que finalmente constituyeron el paradigma de la dialéctica en el siglo XX. Digamos, y sobre todo a partir de la publicación de los Grundrisse, que termina siendo el libro de referencia para muchas de estas corrientes, y tenemos autores como Ilienkov, que es muy, muy importante en su desarrollo de la dialéctica, de lo concreto, del paso de lo que más decía de la elevación de lo abstracto a lo concreto, que bueno, aquí no los vamos a tratar, entonces ahí, y la otra gran parte que tomando esas primeras formulaciones de Marx en la crítica a Feuerbach, de que el criterio de verdad es la práctica, tenemos hay muchísimas dialécticas de la praxis que se desarrollan y la praxis es la que llega a ser fundamental, ¿no? Digamos, autores como Karel Kosik, por ejemplo, van a ser realmente claves en este. Y tenemos también dialécticas mucho más críticas que se van separando. Y yo creo que allí la escuela de Frankfurt es una de las claves, y el propio Lukács, que representan estas otras dialécticas, como la última obra de Lukács, la ontología del ser social, que pretende ser una visión global, sistemática, comprensiva, omniabarcativa de todo el mundo. Estas, aunque tienen elementos a ratos dogmáticos, son dialécticas poderosas, dialécticas importantes, dialécticas de las que todavía tenemos que aprender. Por ejemplo, el tema de la praxis es una cosa que hay que reflexionar, porque cuando uno dice que la verdad, que la práctica es el criterio de verdad, suena muy bien, pero digamos luego vienen muchos problemas. ¿La práctica de quién? Entonces, claro, ahí hay un lado dogmático. Entonces tú ves las corrientes marxistas-leninistas, dicen mi práctica, la práctica de mi partido. Y dentro de la práctica de mi partido, la práctica de mi secretario general. Entonces, claro, viene además ese culto a la personalidad que está ahí. Además, en segundo lugar, la práctica no se te da de manera inmediata, la práctica tiene que ser reflexiva. Entonces, pero a la luz de qué teoría. Entonces, claro, decir que la práctica es el criterio de verdad, sí, pero, ves, ahí hay una serie de problemas. Digamos, los autores que trataron esto, de hecho, entran a tratar de ver, aunque yo creo que no, es un problema que no está resuelto, ¿no? De hecho, Marx, si bien lo mencionó en su crítica a Feuerbach, no lo repite nunca. O sea, tú no vas a encontrar en Marx, de los Grundrisse para adelante, la frase, nunca. O sea, digamos, lo que encuentras es el manifiesto, encuentras la práctica real política de Marx en los escritos para la Primera Internacional, en sus activismos en la Primera Internacional, pero a Marx menos que a nadie se le ocurriría decir la práctica sí, sin más, él que ha sido uno de los más grandes teóricos, por cierto, ¿no? Que unía teoría y práctica en su propia, digamos, dimensión. Entonces yo creo que ha sido muy importante, y yo creo que los sectores marxistas críticos siempre acudimos a Adorno, a Horkheimer, a Ilienkov, para pensar, a Karel Kosik, a Karel Koch, que es el de la praxis, la filosofía de la praxis, a Sánchez Vázquez, para mencionar este español emigrado a México, donde sí tratábamos de tener una dialéctica alternativa. Claro, todo eso, desde luego, entró en una crisis profunda con la caída del muro de Berlín y con la caída de todos los referentes comunistas. Entonces, esta es la dialéctica, digamos, típica sobre todo de la segunda mitad del siglo XX.
No sé. Ahora, correspondería entonces pasar a revisar el segundo nombre, según Jameson, que tiene o ha tenido la dialéctica, que es una dialéctica. Una dialéctica. Entonces aquí encontramos ya no, digamos, el extremo opuesto, ya no las dialécticas totalizantes, las dialécticas omnicomprensivas, las dialécticas que tratan de tener una visión general, una cosmovisión. Eran dialécticas iluminadas por este término que era muy importante en el siglo XX, la cosmovisión. Es una visión total de la realidad social y política. No eran materialismos dialécticos, por cierto, excepto la Academia de la URSS, que era la única defendiendo un materialismo dialéctico, pero sí eran materialismos históricos que eran muy importantes. Pero hay otra gran rama que son estas, si podemos ponerlo en los términos más metodológicos, dialécticas aplicadas. Dialécticas que versan sobre aspectos específicos de la realidad con enfoques marxistas. Digamos, puedo poner, por ejemplo, libros que fueron extremadamente clásicos como El hombre unidimensional de Marcuse, que era ver cómo la persona, la subjetividad, la construcción, tanto intelectual como emocional, quedaba completamente frustrada por esa maquinaria del capitalismo, que es el hombre unidimensional, que es además un libro que sigue siendo maravilloso, o digamos la propia crítica que hace a Freud, ¿no? Para mostrar cómo el Eros también está penetrado por la lógica del capitalismo. Entonces, tenemos autores como Susan Buck-Morss, que hace un recorrido, se llama Dialéctica de lo soñado, un libro preciosísimo, está en español, de Susan Buck-Morss, que hace el recorrido de la cultura y el arte desde la Revolución Rusa hasta el post-estalinismo. Va mostrando cómo el arte y la cultura, la literatura en parte, responde a los distintos momentos. En el momento revolucionario, todo lo que fue el suprematismo de Malevich y el teatro de Tchaikovsky, digamos, toda esa explosión de cultura y arte que hubo en el momento de la Revolución Rusa, el estalinismo en el realismo socialista y después la desestalinización, los primeros intelectuales y claro, luego toda esa desbandada terrible con la caída de la Unión Soviética. Entonces Susan Buck-Morss muestra con mucha claridad esta dinámica cultural. El propio Jameson, que tiene varias obras en donde dice, a ver, ¿cómo es la dialéctica de la novela contemporánea? O sea, ¿cómo podemos ver ahí la dialéctica? ¿Cómo está funcionando la crítica de la sociedad? ¿Cómo se apropia de la sociedad? ¿Cómo se muestran las contradicciones en la sociedad? Entonces, tenemos muchísimas dialécticas particulares, ¿no? Podemos citar, ahora que estábamos hablando, como Edmundo Granda dice, yo voy a tomar explícitamente, ¿no?, la dialéctica, y claro, hace bastantes transformaciones críticas en la dialéctica abstracta, y dice, así se debería entender la totalidad en la salud, ya, y entonces transforma la noción de totalidad concreta en totalidad real. Claro. O digamos, Jaime Breil dice, bien, yo voy a aplicar la dialéctica a la epidemiología. Ya. Claro, okay, no vamos a entrar en eso, en el debate de eso. Entonces, como tú ves, hay muchas dialécticas. Y como en el punto anterior, aquí hay dos partes. Estas dialécticas aplicadas de origen marxista, que he citado unas pocas, hay muchísimas visiones dialécticas de eso, y hay lo que Jameson dice justo para romper con el dogmatismo, con la rigidez de la mirada, que haces una pregunta que para mí es clave. Yo mismo trabajo muchísimo en ese campo. Hay algunos autores
que no vienen de una tradición marxista, que no dialogan siquiera con Marx o con Adorno o con Lukács, ni mucho menos de eso, pero donde tú leyéndoles dices, aquí obviamente hay un tratamiento de las contradicciones, aquí hay un enfoque crítico, incluso aquí hay de hecho un enfoque revolucionario, aquí hay una dialéctica, claro, no en todos los autores, obviamente tienes que ver en algunos autores. Entonces el propio Jameson dice, el segundo Wittgenstein, cuando habla de la pragmática y de cómo el significado nace del uso que le dan las gentes a las palabras y a los discursos, ese Wittgenstein, el segundo, es de hecho dialéctico. ¿Cómo puedes pensar que no sea dialéctico? O si no, por ejemplo, toda la antropología, toda la radical de la antropología de Marilyn Strathern, tú tienes que decir, allí hay de hecho una dialéctica. O Donna Haraway, simios, cyborgs y mujeres, de hecho ahí hay una dialéctica que yo creo que hay que comprender. O Viveiros de Castro, la antropología masónica de Viveiros de Castro, donde me parece que todo el desarrollo de la noción de perspectivismo, de humanidad en un sentido que, bueno, aquí no podemos entrar, totalmente distinto del que acostumbramos a tener, porque la noción de humanidad se extiende, digamos. Para los amazónicos, humanidad es todo, ¿no? La humanidad comprende las cosas, los animales y los seres humanos. Entonces esta es la segunda parte de las dialécticas particulares, que creo que podemos llegar hasta ahí. Sí, se nos fue el tiempo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.